Hola, ¿nos podrías compartir tu nombre, por favor? Completo. Sí, mi nombre es Rolf Peter Soil-Weiland. Ok, Rolf, ¿nos podrías decir qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Alemania? Yo llegué de Alemania, vivo ahorita 28 años en México, pero hay cosas que me gustan mucho en Alemania. Es, por ejemplo, la naturaleza, el bosque, el ambiente, cómo cuidan el ambiente y la puntualidad de alemanes y la cosa social que ayudan a las personas que llegan a Alemania o son alemanes, tienen mucho servicio social. Que no me gusta mucho es, por eso también vivo en México, que tienen miles de reglas en Alemania, que necesitas hacer cumplir con tus impuestos, con tu tiempo que estás haciendo, con tus ruidos que haces y todo esto. Las reglas así no me gustan tanto. Hacen pausa. Ahora, ¿nos podrías comentar las diferencias de mentalidad que tiene un alemán con un mexicano? Pero son muchas diferencias de cultura y la verdad a mí tarda un tiempo para integrarme aquí y también para aceptar mucho de mentalidad de mexicanos, que es tan distinto a veces como los alemanes. Los alemanes te dicen son muy fríos, esto no es cierto, solamente son muy directos, que dicen directamente que no le gusta o que le gusta. Aquí los mexicanos ya inscriben un poquito su pregunta, no directamente, esto es feo, esto es bonito, tienen una manera para hablar un poquito más suave de las cosas como los alemanes. Y la mentalidad alemana es siempre, como dijo antes, son puntuales, la mayoría es muy puntual, muy responsable. También en su trabajo se preocupan mucho qué están haciendo y te dan una garantía normalmente para esto que hacen. Aquí los mexicanos son un poquito más, voy a decir, light o flexible en sus comentarios. No te puedes creer tanto cuando dices, mañana tengo la cosa listo, ya puedo hacer en una semana, no en una mañana. En Alemania cuando dicen mañana te trae la cosa, ya está la cosa. Pero también es un poquito más caro todo lo que hacen, ¿no? Por eso es una balanza entre la vida. Y a mí me gusta la vida en México. Ahora, ¿nos podrías compartir unas pocas tradiciones o costumbres importantes de Alemania? Pero en Alemania, como también en México, tienen sus días de festivas. Y la mayoría también son igual como en México, son cosas de religión, por ejemplo, de festivas religiosas. Y tienen cada país en Alemania tiene 16 países, regiones, dicen países. Y acá cada región tiene sus costumbres. Más famoso para ustedes es el Oktoberfest, por ejemplo, en Múnich, en donde llegan millones de personas, de visitantes, para tomar cerveza y comer una comida clásico típico de Múnich o de Bayern. Y esa también tiene en otros lugares, por ejemplo, el Carnaval, eso es una cosa en Colonia, en Frankfurt, que es muy importante. Empieza 11:11, a las 11:11. Y acá empieza el Carnaval y llega tarde hasta marzo. Pero claro, son pausas, en Navidad no hacen Carnaval, pero en febrero, marzo hay mucho de Carnaval, que es una cosa de diversión en Alemania. Otras fiestas son fiestas así de regiones, por ejemplo, de comida, tienen diferentes comidas y hacen para cada comida una fiesta. Por ejemplo, en Lübeck, en los Sparagos, esa es una cosa que
es muy rico y este tipo de espárragos aquí nunca vas a encontrar. Y así son mucho más otros ejemplos de fiestas, comidas o fiestas también de santos, que hacen también como aquí. Ahora, ¿nos podrías mencionar qué consideras bueno o malo y qué debes evitar hacer en Alemania? Bueno, primero la educación es parte de papás primero. Y los papás se cuidan mucho, la mayoría. Cuidan mucho a sus hijos y educan a sus hijos a ser amables contra otras personas y respetan también personas que no son de Alemania. Eso también es muy importante. Pero hay otros que son casi racistas, que son pura para las costumbres de Alemania, como digo, son racistas, que solamente aceptan cosas como son las alemanes y no quieren adaptar a la globalización a otros países. Pero no son muchos. En la prensa aquí, los pequeños grupos que son radical, siempre hacen un show con esta, pero no son la mayoría de alemanes. La mayoría de alemanes que aceptan son también amables, pero tienen una educación que te respetan y tú también necesitas respetar a ellos. No es así una cultura, solamente acepta otra cultura. Los alemanes también quieren, cuando llegas a Alemania, te aceptas la cultura de Alemania. Cuando haces esta, no tienes problemas. Y son cosas, hasta no puedes cortar el pasta con la coladora entre 12 y 2 en el día, porque das un ruido y los alemanes quieren hacer una pausa en la comida. Entonces no hay permiso para hacer estos ruidos. Y como dijo antes, también cuidan el ambiente, tienen sus reglas con la basura, por ejemplo. Todo está bien hecho. No puedes quitar tu cigarro en el piso. En la ciudad te cuesta 35 euros la multa cuando pones esta. Pero en general, ya, como digo, tú tienes una vida muy reglada, pero con tus derechos como como derechos humanos, sí. ¿Cuáles son las principales diferencias culinarias y qué alimentos recomiendas en Alemania? Uy, ese es un tema muy largo. Las preferencias en Alemania son, por ejemplo, más de 300 tipos de pan y de bolillos. Y todas las regiones tienen sus especialidades. Te puedo recomendar hasta el norte, en Hamburgo, como son muy cerca del mar, hay especialidades de pescado. Te llegas en medio de Alemania, te comen mucho carne de res y también carne de animales del bosque. Y en el sur de Alemania comen mucho cosas también graciosas con grasa y, por ejemplo, chamorros, así es una comida clásica, y spätzle. Pero cada región, yo hace varias revistas y libros de comida alemana, que son tan amplias, de comen casi de todas, también muchas verduras. Son personas que viven muy sanos y son personas como yo que les gusta mucho comer y no respetan la salud. Hay cosas que son saludables, hay cosas donde engordas, ¿no? Y para tu salud. En México, aquí tienen más tradiciones, como ejemplo, sus tamales y los tacos. En Alemania no hay tacos, pero te digo que son 300 diferentes tipos de pan que puedes comer en la mañana o en la noche. Y son diferentes las costumbres. Por ejemplo, muchos alemanes como yo no comen en la mañana cosas calientes, solamente pan con queso, así. En la noche también no comen tanto. Generalmente
La comida en Alemania es más amplio, te puedes comer mucho diferentes cosas como aquí en México. Los mexicanos tienen sus costumbres en la comida y no tienen tantas variantes. Claro, tienes restaurantes también de lujo aquí que tienen comidas de Italia, de Francia, de griego, y en Alemania tienes más de esta. Hasta las ciudades chiquitas tienen restaurantes italianos, de griegos, de turcos, y tienen ricas cosas que son saludables y también unas que te engordan. Pero generalmente puedo decir, en Alemania tienes más opciones para comer cosas diferentes, como en México. Pero no quiero decir que las comidas de México son mal. Cada país tiene sus especialidades y como los mexicanos en Alemania siempre son felices con la comida porque es tan rico y bien hecho con diferentes carnes, diferentes papas, diferentes verduras, hay más verduras como aquí. Ahora, si yo visitara Alemania, ¿qué me recomendarías para mi viaje? Bueno, primero, la cosa más grande es la diferencia en el costo. Le cuesta mucho más cuando usas un taxi o usas el tren, es mucho más caro como en México. Lo que pasa es que vas a conocer muchas cosas diferentes. Empiezas con la comida, y empiezas con los paisajes que puedes ver, estás fascinado con los castillos y también hay vinos, muchos tipos de vinos para beber en Alemania, muchas cervezas, no sé cuántos, 200, o también hay diferentes tipos de cerveza en Alemania y también hay vinos, la mayoría son vinos blancos y el vino tinto solamente producen en un río se llama Ar, acá está muy rico, es un tipo de vino burgund, como en Francia. Pero te comenta, traes dinero, eso es importante, por todo está caro, una vuelta con el taxi te cuesta mínimo 5 o 6 euros, pero los transportes públicos, también el tren, no son tan baratos, pero son súper puntual, y llegan puntual a la estación de tren y puedes viajar con mucha comunidad, por ejemplo, del norte al sur de Alemania. Y en cada región tienes cosas que son interesantes para verlo. Y como te digo, los alemanes también son diferentes en sus tipos, en su carácter. En el norte son un poquito más serios, son más negociantes. En medio, en Colonia, son así rápido, hacen chistes, es amigos, así, porque son tipos de carnaval, muchos. Y en Múnich, en el sur y Bayern, te van a ver un poquito con respeto, primero con distancia, pero también cuando tienes un amigo acá, ya estás tipo de familia. Muchas personas piensan, como digo en principio, los alemanes son muy fríos y son enojados. No son enojados, solamente cuando te explican algo y no entiendes, te suben su voz para que te entiendes mejor. Pero no es como son enojados. Pero es otro país, otra mentalidad. Pero como adaptar, cuando tú aceptas a ellos aceptan a ti también. Eso no es un problema. Bueno, muchísimas gracias, Rolf, por tu tiempo. Mucho gusto. Tenemos mucho más para hablar, pero vas a Alemania, vas a conocer.